Bueno, muy bien, y hoy ya es viernes, ¿no? Los que somos o pasamos por los 70, no somos de los 70, pasamos por la década del 70, tenemos presente siempre ese tema extraordinario, ¿no? Gracias a Dios es viernes. Bueno, y aquí estamos con la extensión ahora ya hablar de cuarentena me parece un absurdo. La extensión de este aislamiento social preventivo sistematizado que tiene alto impacto en Capital Federal y en el primer cordón del Gran Buenos Aires, fundamentalmente en el interior, en la provincia de Chaco, con provincias que ya tienen todas sus actividades liberadas. Generó tal confusión la conferencia de prensa del día de ayer, los datos que se arrojaron, que el gobernador Schiaretti va a dar una conferencia de prensa hoy para explicar la situación de la provincia de Córdoba, a la que se la mezcló, se la confundió con los datos de la provincia de Chaco. Lo cierto es que hay que decir algo muy preciso. Para Mar del Plata no cabe el criterio que cabe para Tandil, el criterio que cabe para Bahía Blanca, no cabe ese criterio para Mar del Plata. En la noche de ayer, noche ya larga, cuando se dieron estos datos, estos elementos que terminan siendo muy confusos en general, porque se habla demasiado el presidente, habla demasiado Rodríguez Larreta, ni que hablar de Kicillof, que es ya desde el tonito agobiante, escuchar sus soliloquios absolutamente interminables, mezclados con todo, y su permanente jeringosa, ¿no? Que causa espanto realmente, la forma en que derrapa con el uso de los términos. Es curioso, ¿no? Es curioso. Hay una línea. Ayer la jugaron todos. Fernández, cuando se asume el Estado, ¿no? Dice, ya habla del Estado como sí mismo. Esta extraña confusión de que es Luis XIV. Pero además todo esto de ayer ocurrió en un escenario tremendo, absolutamente tremendo. El aniversario del golpe infausto de 1943, en el cual se derrocó un gobierno electo en las urnas con un contexto horroroso al respecto del tema de la política argentina de aquellos años. Argentina transitaba la llamada década infame, pero un golpe es un golpe. Y ese golpe estaba impulsado por un grupo de militares que al interior del ejército habían constituido el GOU, Grupo de Oficiales Unidos. Se habían nutrido de las experiencias que impactaban realmente en el mundo. Recordemos, transitábamos 1943. En ese momento, la maquinaria alemana nazi de guerra aparecía como absolutamente invencible. En el manifiesto del GOU, es muy fácil encontrar, pongan manifiesto del GOU en el buscador y lo van a encontrar rápidamente. No me necesitan a mí, aunque yo, por supuesto, voy a participar en la explicitación de esta cuestión. Se decía expresamente que se inspiraban en Alemania. No se inspiraban en el Duce, no hablaban de la experiencia que vivió Perón en Italia con el nacimiento y crecimiento del fascismo y la marcha fascista hacia Roma para la conquista del poder. Y hay que ver también que era un mundo bicéfalo ya, en donde los países se sometían a la posibilidad de un golpe de Estado a mano de los comunistas que estaban presentes ya en la Argentina. El Partido Comunista tenía una presencia importante en la República Argentina en aquellos momentos y también era otro factor inspiracional absolutamente enorme en el mundo. Eran dos lugares, o la posibilidad de la creación del Soviet o la posibilidad del nacionalsocialismo. Por supuesto que había una tercera alternativa, pero aparecía profundamente devaluada en aquel momento a partir del impacto que había tenido el mundo por la crisis del 30. Era el modelo de la democracia liberal norteamericana o el modelo de la democracia británica bajo el manto de la corona. Todo llevaba para creer que Alemania estaba destinada a ser primus inter pares entre las naciones. En ese sentido, la explicitación al respecto de la posición del GOU es muy clara. Y un actor central del GOU, por supuesto, fue Juan Domingo Perón, con una inspiración concreta. En el día de ayer, Argentina comunicacionalmente vivió una vergüenza absolutamente extraordinaria, que fue una expresión en la cuenta de tuit del propio Canal 7, cuya responsable mayor es Rosario Lufrano, prácticamente pintándolo como un hecho necesario para terminar
con la criminalidad de la política del momento y la apatía de un pueblo que ya nada esperaba de sus dirigentes. El texto es realmente absolutamente increíble. Es decir, hay un golpe malo, perverso, que es el del 76, con una saga totalmente deformada al respecto de quiénes fueron los que integraron las organizaciones terroristas, apoyado, por supuesto, en la espantosa política, las consecuencias de la espantosa política de niebla y noche que llevó adelante el proceso militar. Esto ha permitido construir una historia dentro de la historia y demuestra que no es cierto que si los que ganan escriben la historia, es que hay otra historia, porque la otra historia que está impuesta en amplias franjas de la sociedad argentina es la historia que escriben los que perdieron, sobre la base de los muertos hasta la increíble situación que se da en donde, por ejemplo, siguen insistiendo en la cifra de los 30.000 desaparecidos. Es decir, la muerte, el dolor, transformado en un instrumento de propaganda. Hoy, en verdad, muchos argentinos sienten que la libertad está amenazada, está profundamente amenazada. Se ha concretado a partir de un decreto la condición de poder hacer ciberpatrullaje. Esto es, ver y buscar en las redes alertas de alteración del ritmo social, aclarando que lo harán en aquellas que son públicas. Es decir, van a leer tu Facebook, van a leer tu cuenta de Twitter, van a mirar tu TikTok, no van, teóricamente, a introducirse en tus conversaciones de WhatsApp o en tus conversaciones de Telegram, etcétera, etcétera, etcétera. Habrá que ver en el caminar qué significa todo esto, porque es manifiestamente inconstitucional, es un reverendo disparate, pero es una tentación. Es la tentación del poder absoluto que ostenta, por ejemplo, el Politburó chino. En China, obviamente, esto es habitual. En China no está permitido WhatsApp, ellos tienen una alternativa que es igual. Sin embargo, al mundo se entrega el Zoom, que es entregar miles de millones de datos de individuos a una compañía china, que como toda compañía china en algún punto tiene un nexo profundo con el poder constituido en China. Son desafíos de esta época y desafíos de la hora. Esta imagen que me acompaña es una imagen que elegí, que coloqué como nick en la cuenta de Twitter, porque creo que tenemos que asumir la responsabilidad de que a cada generación le tocan sus propios desafíos. Estos son los desafíos de esta hora. No es una hora de débiles, no es una hora de timoratos, es una hora de compromiso cívico, de compromiso ciudadano. La sopa de letras de todos los días pasará con tono bajo, diciendo que a bordo del buque pesquero Natalia no había ningún caso de COVID-19. Esto que digo, carezco de todo propósito docente, no califico yo para hacer docencia de nada, pero sinceramente me parece que hay que dejar de adocenar los títulos. Inmediatamente que se comunicó que el pesquero Natalia volvía a puerto, rápidamente se tituló prácticamente en todos, por un caso de COVID-19, vuelve el pesquero Natalia a puerto. Posteriormente hubo algunas correcciones, gente que dijo, bueno, por condiciones que podrían... A ver, ¿tenés fiebre? ¿Tenés temperatura? ¿Eso indica que tenés COVID-19? ¿O indica que te pescaste un frío, que podés tener una neumonía? Se ha hecho un gran combo con todo esto. Ahora hay una novedad, ¿no? Esto se extendió graciosamente hasta el día 28. Digo graciosamente porque no paraban de reírse el presidente y sus dos acólitos en la previa a la apertura de la presentación, con algún bisú pequeñito de conferencia de prensa donde están todos aleccionados y adoctrinados. Después de lo de Silvia Mercado, ahí nadie pregunta en serio, ni nadie hace una pregunta que pueda implicar siquiera un cuestionamiento. Nadie quiere el enojo de un presidente que se siente Luis XIV, el Estado es él. Es muy complicado culturalmente todo esto que está pasando. En otro orden, también hay que decir que ayer siguieron las marchas en Estados Unidos, siguieron las expresiones públicas en Estados Unidos. El funeral de George Floyd es majestático, es un funeral que va a atravesar varias ciudades, que va a durar prácticamente una semana y que tiene un objetivo claro y concreto de carácter político, que es profundizar una situación que a partir de él se ha transformado en paradigmática y, como dijo el expresidente Barack Obama, espera que esta fusión
que se ha logrado en el pueblo de Estados Unidos, en particular en los jóvenes, prospere hacia un cambio profundo de reglas, actitudes y costumbres. Y en ese sentido hay que decir que Obama tiene razón. Cuando uno mira efectivamente a quienes toman las calles, se da cuenta que la presencia de las personas de raza blanca y asiática, aunque la asiática tiene una menor representación porque es proporcional, es muy importante. Es un reclamo real, de carácter concreto de la sociedad norteamericana de hoy al respecto de lo que está ocurriendo. Esto no es todo lo que ocurre, claramente. Ayer en la conferencia de prensa, tanto el presidente como el jefe de gobierno de Cava hablaron, uno de Israel y el otro de Corea del Sur. En el caso de Israel hay que decir que Israel no volvió a cerrar las clases. Israel no cerró las clases. Se encontraron casos en una escuela, se tomó una decisión con respecto a esa escuela y hay una orden ejecutiva que dice que si hay casos en determinados lugares, debe procederse al aislamiento preventivo de las personas afectadas, hacerse un chequeo de toda la población escolar y llevar adelante las acciones necesarias para contener el tema. En Israel hay clases, para que quede claro. Sí es cierto que Corea del Sur retrocedió. ¿Qué hizo Corea del Sur? Aparecieron casos en escuelas, entonces determinaron que 1 de cada 3 alumnos concurre, los otros hacen la clase de manera virtual, pero sigue habiendo clases. Lo que está pasando en la Argentina, algunos dirán, es inédito. No, no es inédito, es sistémico. La idea de que no haya clases en Argentina es sistémica. La han ejecutado perversamente los gremios docentes durante todos estos años bajo el único manto de la disputa al respecto del salario. ¿Habrá que repetir una vez más que estamos de acuerdo en que el efector público debe ganar adecuadamente? Bueno, pero ese efector público después, cuando hay que participar de la idea de reducir el costo del Estado en la Argentina, mira para otro lado porque se siente parte de lo mismo. Mientras el Estado siga siendo visto como un botín, en donde cada uno va a ver qué pedacito se lleva, no tenemos salida para cambiar la dinámica y la lógica del Estado. Vuelvo a repetir un solo tema. Hace 3 semanas, el actual presidente de las Aerolíneas Argentinas dijo que van a fusionar Austral con Aerolíneas Argentinas y que el ahorro va a ser del orden de los $100 millones por año. Ustedes saben todo lo que hay para hacer en materia de costo ocioso improductivo. En el día de ayer, el intendente volvió, intendente hablo de Montenegro, por supuesto, a una dinámica que parece ser que le ha encontrado el gusto. Estuvo hablando con vecinos de un barrio de Mar del Plata, dijo que aprende de ellos. Yo me imagino que algún vecino le habrá dicho, mire, yo la verdad estoy sin ingresos, mire, yo la verdad no puedo trabajar, mire, estoy desesperado. Ayer se empezó a hablar de la cuestión psicológica del impacto del encierro. ¡Wow! Tuvo que pasar todo esto para hablar de lo obvio. Fenomenal, ¿no? Fenomenal. ¿Pasan otras cosas en el mundo? Sí, por supuesto que pasan otras cosas en el mundo. Alemania decidió bajar el IVA al 16%. ¿Y saben qué? Miren qué dato. Quitó todo cargo de impuestos sobre los automotores de aquí a finalización del 2021. Todo cargo de impuestos. Esta es la decisión del Ejecutivo alemán. Por supuesto que son países que tienen otra espalda, tienen otros recursos, no es la Argentina. Argentina sigue en el ditiritambo de si arregla la deuda o no arregla con la deuda. En estas horas, la gran cuestión sería el relevo que hubo del negociador del grupo BlackRock, el grupo privado más importante que apostó en su momento a invertir en Argentina. ¿Qué va a pasar con esto? Uno desea que sea lo mejor. El tránsito que se ve no es el mejor, precisamente. Estamos en la 99.9. Te invitamos en espíritu y en acción a romper las ataduras. La lucha por la libertad está presente como un imperativo en la sociedad argentina de hoy. Ya continuamos.